Después de la sabiduría, el libro más reciente en el Antiguo Testamento es el libro de Sirásida o Eclesiástico. Sirásida o Eclesiástico. ¿Cronológicamente es el segundo entonces? De adelante para atrás, sí. O sea, el más reciente es el libro de la sabiduría, que dijimos que a lo mejor algunos lo datan en el año 50 antes de Cristo y este lo datan en el año 180 antes de Cristo. Entonces, sí, es el segundo más reciente del Antiguo Testamento. Acuérdense que va al revés del antes de Cristo. El 50 es más reciente que el 180. ¿150 o 180? 180. Al parecer lo escribió un tal Jesús, el autor. Jesús, hijo de Sirá. Así lo dice el mismo libro, Jesús, hijo de Sirá. En hebreo, hijo, se dice Ben. Ben Sirá. Y de ahí viene el nombre de Sirásida. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la idea de este libro, de este autor? Ocurre algo especial, que este libro tiene un prólogo. Si se fijan en su Biblia, tiene un capítulo 0, no dice 0, pero vean el libro del Eclesiástico, vean el capítulo 1 y antes del capítulo 1 hay un texto que dice prólogo del traductor. Ese prólogo del traductor no es el prólogo de la traducción de la Biblia, sino también es texto bíblico. Para nosotros los católicos este texto es bíblico. Entonces, si está antes del 1, podría ser como el capítulo 0, ¿no? Aunque no dice capítulo 0, pero vean, bueno, la mayoría de las Biblias sí trae, hay unas que no, pero sí trae como versículos. Entonces, es el único libro que trae un prólogo, y que ese prólogo ni siquiera está como con el capítulo, o sea, está como antes del capítulo. Bueno, en ese prólogo del traductor, que es el nieto de Jesús, es el que va a traducir el libro que escribió su abuelo, que lo escribió en hebreo, pero que él lo traduce pues, para que la mayor cantidad de gente lo pueda conocer, para compartir. Era en la época poquito antes de los macabeos, de la revuelta de los macabeos, y el nieto vivía en Egipto, posiblemente en Alejandría, y quería pues, que esa sabiduría que tenía su abuelo pues, se compartiera en la vida con todos los pueblos vecinos donde habitaban los judíos que habían tenido que salir. Entonces él lo traduce al griego. Ya había pasado, digamos que estaba pasando la época de la helenización, ¿no? Que era cuando el imperio griego dominaba todo el Mediterráneo, y entonces pues ya muchos hablaban griego, pero también la filosofía griega pues había permeado en todas esas sociedades. Entonces el autor y el nieto también pues se dan cuenta de que a lo mejor estaba en riesgo pues que se perdiera, digamos, toda la sabiduría, todos estos libros sapienciales, toda la esencia de su religión, del judaísmo, del judaísmo. Y entonces pues la finalidad es traducirlo para que llegara a más lugares. Este es un libro de los que se conocen como deuterocanónicos, igual que sabiduría también, deuterocanónicos, que alguna vez se dudó de su inspiración, pero sí están dentro del canon católico, no están dentro del canon protestante. La mayoría de las sectas o religiones protestantes no lo consideran como canónico, tampoco igual que la sabiduría, pero nosotros sí lo tenemos como canónico. Entonces aquí pasa también algo raro, algo chistoso o algo curioso que pasa con este libro. No solamente tiene
capítulo 0, o un prólogo, sino que el original de este libro, el que se conserva, es el griego que tradujo el nieto de Jesús, es el que se encontró, es el que se empezó a transmitir y es el que se hizo canónico, digamos, es el que se considera inspirado, la traducción griega, no la original que escribió Jesús. ¿Por qué razón? Porque no la encontraban, nada más tenían la traducción griega. Al parecer, en las pruebas de Qumran y en las últimas investigaciones ya casi lo encuentran casi completo el original en hebreo, el que posiblemente escribió el abuelo. Sin embargo, el texto canónico para la iglesia sigue siendo el texto griego. ¿Por qué? Por cuestiones de transmisión, de tradición. Ese fue el que se conoció y ese fue el que se fue transmitiendo. Entonces, aunque ahorita ya casi se conoce todo el original en hebreo, el texto que sigue siendo canónico, o el que sigue siendo el oficial, es el texto griego. ¿Sí? Que técnicamente es lo mismo, porque es una traducción. Sí, pero es importante si está en griego o si está en hebreo. O sea, para nosotros es una traducción y el mismo traductor técnicamente es lo mismo, pero en cuestión de interpretación no es lo mismo. El mismo traductor nos va a advertir los problemas que hay al traducir. Ahorita vamos a leer, y cuando se traduce de un idioma a otro pierde fuerza porque no coinciden todas las palabras exactamente. Entonces cualquier traducción de cualquier idioma de uno a otro va a perder fuerza, y eso mismo va a decir el autor en el programa, bueno, el traductor en el programa. Se excusa de que por la traducción, por los errores que puede haber, y dice que porque no todas las palabras en hebreo tienen la misma fuerza, no tienen la misma fuerza, ¿no? Entonces sí es técnicamente lo mismo, pero no exactamente lo mismo. Entonces hay como cierta matiz o cierta fuerza que se puede perder al tener la traducción. Bueno, entonces son las características especiales de este libro. Vamos a ver entonces qué es lo que dice, de qué habla. Vamos a leer, si me ayudan a leer el prólogo, vamos a leer el prólogo del traductor, del versículo 1 en adelante. Me ayuda a leer, por favor. La ley, los profetas y los escritos que le siguieron nos han transmitido muchas e importantes lecciones que hacen a Israel digno de elogio por su instrucción y sabiduría. Ahora bien, no basta con que los lectores se hagan sabios, es necesario también que, como expertos, puedan ayudar a los de fuera, tanto de palabra como por escrito. Por eso mi abuelo Jesús, después de haberse dedicado intensamente a la lectura de la ley, los profetas y los otros escritos de los antepasados, y de haber adquirido un gran dominio sobre ellos, se propuso escribir sobre cuestiones de instrucción y sabiduría. Su objetivo era que los deseosos de aprender aceptaran sus enseñanzas y pudieran progresar, llevando una vida más acorde con la ley. Muy bien, hasta ahí. Entonces, ¿cuál es la finalidad? La finalidad, a ver, de aquí se desprende la finalidad de este libro y la finalidad de la traducción. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de este libro? Primero que se dé a conocer a otras personas que a lo mejor ya no hablaban el hebreo, ya se les había olvidado. Entonces, darlo a conocer a otras personas, ya sean judíos o no judíos, israelitas o no israelitas, pero darlo a conocer. Y el otro objetivo que menciona ahí, pues que esas personas que se interesen y puedan tener o llevar una vida, dice aquí, más conforme a la ley. sí, pues su objetivo era que los deseosos de aprender aceptaran sus enseñanzas y pudieran progresar, llevando una vida más acorde con la ley. Entonces, el objetivo es
vivencial. ¿Se acuerdan que hablábamos en la primera clase de la vida? El objetivo es vivencial. Que la gente que lo lea, que lo escuche, lleve una vida más acorde con la ley. Vean cómo no está peleado con la ley, pero lo va a manejar de una manera diferente. No es la ley, no es otra ley, no son otros mandamientos. Casi ni menciona los mandamientos, o sea, los menciona como en general, ¿no? Como que el principio de la sabiduría o como un paquete así general que ya se asume, que ya se conoce. Pero el objetivo es vivencial. Tiene que ver, está más enraizado o están más engarzados estos libros con la vivencia, no solamente de la fe o del culto, sino en la vida misma. Dijimos que muchos de estos autores eran laicos. Posiblemente este Jesús dice que a lo mejor sí estaba muy estudiado, posiblemente vivía en Jerusalén, también conocía de la liturgia, conocía del culto. Sin embargo, no se enfoca tanto en sus textos como en la liturgia y el culto, ¿no? Como que eso ya está en otros libros y más bien lo trata de hacer más vivencial, más como un manual, como un instructivo más para la vida diaria de cómo debemos de vivir. Y es que al final de cuentas, pues muchas cosas que parecen mundanas, que parecen profanas, pero pues es la vida misma, y entonces otras escuelas, otras tradiciones, otra religiosidad, digamos, se enfocaba mucho en el culto o se enfocaba mucho en la ley. Sin embargo, no todo en la vida es liturgia, no todo en la vida es cumplir los mandamientos, ¿no? Hay otras cosas. ¿Cómo debemos de desenvolvernos? ¿Cómo debemos de vivir nuestra propia vida? ¿Cómo debemos educar a nuestros hijos? ¿Cómo debemos de comportarnos hasta un banquete o cosas así triviales y tan mundanas? Pero que al final de cuentas, en eso mundano, pues también está Dios. El autor y todos estos autores pues se dan cuenta que una vida que no, una fe, una religiosidad que no se traduce en obras, que no se traduce en tu propia experiencia de vida, es, digamos, como una fe que no está bien realizada, ¿no? Que le falta algo. Porque no se trata nada más de aislarse, de irse a la cueva, que algunos lo hacen, ¿no? Los masoretas, los monjes, pero que llevan la vida ascética, pero pues no nos podemos ir todos, ¿verdad? Entonces, los que llevamos una vida normal, común y corriente, pues se tiene que ver reflejada nuestra fe en esa vida. Y la pregunta pues va a ser, ¿no? O sea, ¿es lícito disfrutar de ciertos placeres, de ciertos premios, de ciertas retribuciones que esta vida da? ¿O no es lícito, no? Y bueno, pues vamos a ir viendo cómo estos autores, claro, siempre con responsabilidad, pero los autores nos van a ir dando como respuestas. Este libro es grande y está, es largo, son 51 capítulos y tiene muchos como frases cortas. Parecerían proverbios, algunos pueden ser proverbios, otros no son proverbios, son frases muy cortas, porque la finalidad del autor es como que se grabara, ¿no? Como un refrán, que te lo grabaras para que pudieras memorizarlo y que memorizándolo lo pudieras como ir aterrizando en tu propia vida. Entonces esa es la finalidad, de que toda esta enseñanza se pueda ir aterrizando, se pueda ir permeando a la vida de todos, para que pudiéramos vivenciar esa fe y no solamente que sea una fe muerta o una fe que solamente se vive en la liturgia, pero saliendo de la liturgia todo ya se olvida, ya no hay una conexión con la vida cotidiana. Bueno, ¿dudas, comentarios, preguntas? Pues esto último, ¿no? Por sus frutos los conocerán. O sea, realmente pues se conocen acciones y no hay acciones, pues, ¿qué caso tiene? Sí, tiene que ver con las obras, pero no únicamente con las obras materiales, obras de misericordia. También tiene que ver simplemente con la vida misma, Comportamiento. con la vida. O sea, cómo disfrutas la vida cotidiana, ¿no? O sea, si le tomas valor, si tienes reuniones, si no tienes reuniones, si vas a la reunión,
etcétera, cosas muy cotidianas, también tiene que ver con eso, que no necesariamente son obras de misericordia. Sí, las obras de misericordia pues sí nos ayudan para nuestra salvación, pero no solamente eso, ¿no? O sea, sino cómo disfrutamos la vida o no la disfrutamos, ¿no? Acuérdense que la sabiduría, el sabio es el que sabe vivir, el que saborea la vida, el que disfruta la vida. Entonces no solamente el que produce frutos, sino el que disfruta, digamos, el trayecto, ¿no?, de la vida, no solamente el que está pensando en la vida eterna, sino que también disfruta de la vida, disfruta así las cosas buenas que en esta vida las sabe disfrutar. Sí. Entonces va más encaminado ahí por ese lado. Muy bien, ¿alguien más tiene algún comentario? Continuamos. Sí, gracias. Quedáis pues invitados a leer este libro con benevolencia y atención, así como a ser indulgentes, ahí donde os parezca que a pesar de nuestros denodados esfuerzos de interpretación, no hemos acertado en la traducción de algunas expresiones. Es evidente que las cosas dichas en hebreo no tienen la misma fuerza que cuando se traducen a otra lengua. Esto no sucede solo en este libro, sino que también la misma ley, los profetas y los otros escritos presentan notables diferencias respecto a los originales. Muy bien, entonces, siempre que menciona, van varias veces que menciona la ley, los profetas y los escritos. En el Antiguo Testamento eso representa la Biblia, ¿no? La Biblia que se conocía en ese momento. Otra manera de decirlo es la ley, los profetas y los escritos. Y aquí el autor nos pone de relieve pues, la dificultad del traductor, de cualquier traductor, no solamente de cualquier traductor y no solamente este libro, sino cualquier traducción que se hace, pues los problemas, ¿no?, a los que se enfrentan cuando intentan traducir del hebreo o de cualquier idioma a otro idioma. Bueno, pues esos problemas de traducción que no dan las mismas frases exactas y tienen ahí que pues, buscar la mejor opción, aunque en ellos se pierde un poco la fuerza o se pierde un poco el sentido a veces. Hay palabras que sí coinciden exactamente, pero hay palabras que no, y puede haber esos problemas de traducción o de interpretación. Pero bueno, es bueno tenerlo aquí porque la misma Biblia pues, lo aclara, ¿no?, y aplica no nada más para este libro, sino para todos los demás libros. Bueno, sí, continuamos. El año 38 del rey Ebergetes llegó a Egipto, donde fijé mi residencia por un tiempo. Durante mi estancia allí encontré una obra muy instructiva y me sentí obligado a emprender la traducción de este libro con empeño y diligencia. He dedicado muchas horas de vigilia y trabajo durante este periodo hasta poder terminar y publicar el libro para uso de aquellos que, viviendo en el extranjero, desean aprender y reformar sus costumbres para vivir conforme a la ley. Muy bien, entonces la finalidad, fíjense que otra vez es reformar sus costumbres, su forma de vida y también vivir conforme a la ley. Aunque no habla tanto de los mandamientos, sí es su finalidad. En el fondo, nos está tratando de decir que cumplamos los mandamientos, pero nos lo dice de una manera diferente. No es nada más coloquial, con historias, con refranes, con proverbios, con populismos, a lo mejor con sentido común, para que así que por las buenas nosotros nos convenzamos y aprendamos esa sabiduría, esos consejos para vivir la vida, y no necesariamente con que si puedes hacer esto o no puedes hacer esto, ¿no? A veces eso no nos convence tanto, a veces lo aceptamos o no lo aceptamos, pero no es tan convincente, ¿no? Como que si te explican y te dicen, mira, ¿qué pasa? Si esto, bueno, es una manera, digamos que todo esto es una manera diferente, pero va encaminada al mismo fin que los mandamientos, ¿no?, a llevar una vida de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso a mí me sorprende que dice para vivir conforme a la ley. Toda la finalidad es que nosotros vivamos conforme a la ley. Podría decir nada más, pues cumpla los mandamientos y ya, cumple los mandamientos, pero luego vas y los ves. Y si se fijan, los mandamientos no están tan explicados. O sea, lo que dice, no sé, no desearás la mujer de tu prójimo y ya. O sea, no te da una razón o no te da una explicación de qué, por qué, las consecuencias.
todo lo que implica cada uno de los mandamientos. Tiene una historia, tiene una lógica, tiene un trasfondo muy grande detrás de él. ¿Qué sí te lo dan estos libros? La ley, ¿no? Porque no es tan explícita, pero estos libros sí nos explican y nos dan razones de por qué es lo que debemos hacer, qué sí debemos hacer, qué no debemos hacer y por qué. No solamente el qué sí y qué no, sino porque nos van dando explicaciones para que nos quede como que más claro qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Como el eunuco egipcio, ¿no? Que estaba leyendo, pero no entendía. Felipe en Hechos de los Apóstoles. Quieren que me entienda, si nadie me lo explica, ¿no? Los libros iniciales no los explican. Claro, si hay otra persona que nos lo explica, pues todavía mejor, ¿no? Pero ya estos libros como que son más fáciles de entender. Como no son tan elevados ni tan de culto, creo que son muy sencillos de entender. No sé, ahora que hiciste el ejercicio, pues nada más leanlos despacito y los van a entender. O sea, no están así como que palabras muy rebuscadas o cosas muy raras, o sea, son cosas muy sencillas, muy prácticas. Nada más sin poner cuidado, que lo leemos así despacito y captamos el mensaje. O sea, tampoco es así como que tan oculto, tan elevado, un lenguaje así muy raro que no entendamos. No, o sea, están muy sencillos, muy fáciles de entender. ¿Sí? Bueno, lo que trata de hacer el autor es apartarse de los legalismos, ¿no? Acuérdense que en la ley había más de 600 mandamientos. Entonces, estos autores no tratan de enfocarse en eso. Más bien asumen que ya todo el mundo ya conoce los mandamientos. Y más bien trata de apelar a la conciencia individual de la persona. A ver, ¿esto está bien o no está bien? ¿Qué debo de hacer? ¿No? Como ir entrenando la conciencia, como ir educando a la persona para que automáticamente sepa qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer, ¿no? Si hablamos de la sabiduría como el Espíritu de Dios que nos ilumina, sí, en general. Pero si tenemos esta formación, si tuviéramos esta formación práctica, que desafortunadamente en nuestra iglesia casi no la tenemos, o en nuestro catecismo, si llenáramos más de este tipo de literatura, como que sería más automático el saber qué cosas podemos hacer o qué cosas no podemos hacer, pero no solamente en cuanto a mandamientos, sino en cuanto a cosas prácticas de la vida. Tengo aquí el ejemplo repito, capítulo 5, el versículo 9. No te dejes llevar por la corriente, no estés en dos caminos a la vez. Esto es propio del pecador que usa dos caminos a la vez. Fíjense, no uses dos caminos a la vez. ¿Se acuerdan del Salmo 1 que habla de los dos caminos? ¿Verdad? El Salmo 1. Entonces, pues, y en varios textos bíblicos nos dice, bueno, ¿qué prefieres? ¿La derecha, la izquierda, el frío, el calor, el agua? Como que siempre tenemos esos dos caminos. ¿Qué es lo que nos dice? Que normalmente si andamos en los dos, no vamos a hacer nada. Si andamos aquí, acá y acá, lo más probable es que no vamos a ver. Casi que a lo mejor decides, te vas por uno o te vas por otro. Si te vas a hacer pecador, pues hazte bien pecador, no te llevas. Pero no andes a medias tablas, ¿verdad? Porque de todos modos ni te vas a salvar, ni vas a disfrutar, ni vas a nada. Entonces no te vas a alcanzar a salvar, o a lo mejor no te va a alcanzar. Lo que quiere decir es que a lo mejor no nos alcanza, ¿no? Porque no podemos estar como que jugando al convertido, ¿no? De que sí me convierto y no me convierto. Sí quiero, pero no quiero. O sea, Es como como que tenemos que decidirnos. Bueno, en Apocalipsis le dice a una de las iglesias, no eres ni frío ni caliente, y Dios vomita a los tibios. O sea, por eso toma una decisión. Hablando de esos dos caminos, ¿verdad? Como el justo y el impío. Por eso nos presentan los dos caminos para que nosotros tomemos una decisión. Bueno, este libro es importante resaltar que a diferencia de la sabiduría, este libro no habla tanto de la vida eterna, casi no habla de la vida eterna, habla muy poquito de la vida eterna. Así como el libro de la sabiduría constantemente nos está haciendo referencia directa o indirectamente a la vida eterna, este libro no tanto. Quizás porque es más antiguo, quizás porque tiene otra dinámica, otra pedagogía,
pero este libro no habla tanto de la vida eterna. Entonces, la mayoría, bueno, a diferencia del libro de la sabiduría, en donde todo se resuelve, bueno, pues sí, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes el alma? Las manos de los justos están en las manos de Dios. Bueno, así todos los principios de retribución se ven contestados, no se ven debatidos. Sin embargo, este libro, que son apenas unos años antes, este libro no habla casi de la vida eterna, entonces habla casi nada más del más acá. No habla, así dice el libro, no del más allá, sino del más acá. No está poniendo el énfasis en la retribución de la vida eterna, sino está poniendo el énfasis en la retribución en esta vida. Ahora, ¿hay retribución en esta vida o no hay? Sí la hay también, ¿verdad? Cuando dijimos en el libro de la sabiduría que, bueno, a la luz de la vida eterna, pues cambia todo, porque es una eternidad, pues cambia todo, nada que le gane a la vida. Sin embargo, el ser amable, el ser cordial, el ser honesto, pues son valores o son actitudes que uno va tomando y que también va facilitando la vida en este mundo. El ser feliz, el disfrutar la familia, el vivir bien, también tiene su recompensa en este mundo. La recompensa no únicamente es hasta la vida eterna. Sí es la más importante, la recompensa de la vida eterna, porque dura toda la eternidad. Lo que hagamos aquí, lo que dejemos de hacer, nos va a alcanzar para alcanzar la vida para toda la eternidad. Entonces sí es más importante la vida eterna, por eso a la luz de la vida eterna incluso podríamos tener, se explican por ejemplo las bienaventuranzas de Jesús, ¿no? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren. ¿Cómo podemos explicarlo si nada más existiera esta vida? ¿No? Solamente se explica a la luz de la vida eterna, porque a lo mejor los que sufren, los que lloran, a lo mejor esos son los que van a alcanzar la vida eterna. Entonces, pues, ¿qué más da un poco de sufrimiento comparado con una eternidad, ¿no? de felicidad y de plenitud? Entonces, nada se compara con la vida eterna por todo lo que dura, ¿no? Pero la salvación no solamente es hasta que nos muramos, también hay salvación en esta vida, también hay un adelanto de salvación, también hay recompensas en esta vida cuando llevamos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro que sí hay recompensas, claro que sí hay momentos, en general es una vida pues más feliz, puede tener sufrimientos, puede tener persecución, puede tener situaciones difíciles, pero en general es una vida más feliz que quien vive al margen de Dios. Quien vive al margen de Dios, pues sí, aparentemente puede llevar una vida más placentera, digamos así, pero en el fondo puede ser un infierno lo que esté viviendo. Entonces, este libro del Eclesiástico nos enseña a vivir mejor en el más acá, no nos enseña a vivir en el más allá, pero nos enseña como que nos trata de convencer de una manera diferente de cómo debemos de vivir en esta vida, ¿no? Sin pensar tanto en el más allá, o sea, pensando un poquito más en el más acá, como dice el autor de este libro, cómo debemos de vivir, cómo debemos de disfrutar, cómo debemos de llevar nuestra vida, no al margen de Dios, sino haciendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 1 empieza así en el versículo 13: todo acabará bien para el que teme al Señor, será bendito en el día de su muerte. No más allá, sino en el día de su muerte será bendito. Hasta ahí llega, ¿no? Eso no te va a hacer como una fiesta y hasta ahí llega. Entonces no habla tanto más allá. Sí, a veces trae unos chispazos porque ya está cercano, ya es un poquito más común. El concepto de vida eterna ya era más común en esa época, pero el autor no se mete de lleno en el más allá, en la vida eterna. Sin embargo, en el más acá también hay recompensas, también hay pues, situaciones o salvaciones desde el más acá, recompensas de cómo llevar la vida al margen de Dios o haciendo la voluntad de Dios. Más que es muy diferente. Bueno, ¿por
¿por qué se llama Sidácida o eclesiástico? ¿Por qué se imaginan que se llama Sidácida? Ya dijimos que viene de Sidá. Y eclesiástico, ¿por qué se imaginan que viene el nombre de eclesiástico? Por su significado, libro de la iglesia. Sí, es libro de la iglesia. Eclesia es iglesia, ¿verdad? Eclesia en griego es iglesia en español. Pues tiene que ver con la iglesia. Al parecer este libro lo usaban mucho las primeras comunidades cristianas, era como una especie de catecismo para las primeras comunidades cristianas. Entonces, y también, bueno, tuvo que pasar un proceso pues, de que fuera aceptado por la iglesia. Pues como que tiene esas dos vertientes, ¿no? Para que fuera aceptado por la iglesia y porque se usaba como una escuelita, ¿no? Para ser cristianos, para ser católicos. Utilizaban este libro como una especie de catecumenado, como una especie de catecismo para los catecúmenos que se querían convertir al cristianismo. Y entonces por eso adquirió ese nombre, ¿no? En griego, el eclesiástico, como el libro, digamos, el libro oficial o el libro de texto. Libro de la iglesia, sí. Vean la importancia entonces que tuvo desde las primeras comunidades cristianas para que tuvieran ese nombre, como libro de cabecera para pensar la fe y pues para decirle a la gente cómo deberían de vivir. Entonces, de ahí el nombre de eclesiástico. En la Biblia lo podemos encontrar con los dos nombres y también las abreviaturas, que también de las dos maneras, ¿verdad? Normalmente decir. Normalmente, porque hay algunas Biblias que bueno, lo pueden poner un poquito. El Eclesiastés es de 5 años, sí. Es otro. Bueno, aquí el libro de texto nos dice que el autor pudo haber sido un judío de pura cepa, o sea, de raza pura, que desde su juventud se entregó al estudio de la ley. Entonces, el autor conocía muy bien la ley, pero no quería escribir tanto de ella, o quería escribir de otra manera. Pero también viajó, entonces también conoce otros mundos y otras culturas. Se dedicó a viajar y pues también encontró cierta sabiduría o proverbios en otras culturas, en otros lugares, que lo pudo plasmar en su libro. La pregunta es si era, digamos, liberal o era conservador para su tiempo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que era liberal o que era conservador? Liberal. Yo creo que liberal. Parecería liberal porque es una manera diferente de presentar las cosas. Sin embargo, aquí el autor nos dice que es más bien como conservador, porque trata de conservar los valores de la fe de la iglesia, los valores de su religión, del pueblo judío, ¿no? Entonces trata de conservar los valores. Por eso la traducción del nieto, y por eso lo pone por escrito, porque tenía miedo que con toda esta avalancha helenista se perdiera, ¿no? De que ya se estaban dispersando, ya nadie hablaba hebreo, pues había el riesgo real de que se perdiera pues, todo el conocimiento, la sabiduría que había adquirido el pueblo de Israel. Entonces, más bien en el fondo, aunque parece liberal porque trata cuestiones del mundo, pero en el fondo lo que quiere es conservar las tradiciones de su pueblo, de su iglesia, de su religión. Entonces podría ser más conservador de lo que parecería que sería más liberal. Bueno, vamos al capítulo 1, vamos leyendo algunos textos. Miren, son 51 capítulos, obviamente en las clases no vamos a poder leer todos los capítulos, todos los versículos, se supone que lo tienen que leer ustedes y van a hacer su tarea. Y también yo creo que para la próxima clase, pues también que vayamos mencionando los que les van llamando la atención, porque no podemos abarcar todo, ¿no? Está largo. Los primeros capítulos sí están interesantes. Un comentario acerca del prólogo. Sí. Dice que estando en Egipto, dice, hay una diferencia muy pequeña en la doctrina. Encontré una diferencia que no era muy pequeña en la doctrina
por eso me ocupé de recopilar la enseñanza de mi abuelo. Entonces, no quiero olvidar que pues, eran esclavos en Egipto. En esa época no. Ya Ya fue mucho. en esa época no. Ya había pasado tiempo. Acuérdense que estamos en el 180 a.C. Sí había la diáspora, sí había dispersión de muchas personas que habían tenido que salir y vivían muchos en Alejandría, por ejemplo, y en otras partes del mundo. Entonces, como que estaba perdiendo una de su esencia, de sus costumbres, me imagino, ahora porque dice que encontró no hubo una diferencia no muy pequeña, sino un poco grande. Pues sí, al estar dispersos y olvidárseles ya el hebreo, ya casi nadie lo hablaba, entonces estaban en riesgo pues, que se perdiera su religión, su fe, su unidad, ¿no? como pueblo. Entonces sí estaban en crisis, era un momento de crisis. Y aparte cuando se habla de esta parte de Alejandría, había como mucho bombardeo de mucha, aparentemente ciencia. Yo creo que si volteamos a ver un poquito el contexto en el que estaba él hablando y el contexto en el que estamos actualmente, tenemos mucho bombardeo de información, pero muchas veces no todo trae, evidentemente, cosas que nos acerquen a Dios y que nos den sabiduría. Entonces, por eso es que muchas de las nuevas generaciones se están perdiendo en esta parte de tanto bombardeo informativo, pero que no es formativo. Yo creo que en ese sentido quizás también el autor del libro está viendo esa necesidad, porque hay mucha información, pero un tanto distorsionada. Sí, también el contexto era también la helenización. Cuando los griegos dominaban esa región, no solamente se dedicaban a invadir los pueblos vecinos, sino que se dedicaban también a imponer su cultura. Por eso hay muchos de esta región. Estaban los filósofos, o sea, imponían su cultura, ¿no? La filosofía, el teatro, toda la cultura, la música, todo lo que pudieran imponer, lo imponían. Entonces, imponían su idioma, imponían pues, toda su cultura, era su finalidad, que se conociera la cultura. Entonces, había mucha influencia, por ejemplo, de la filosofía. Y seguramente la autor ya conocía a los filósofos griegos. Y entonces era una tendencia pues, y una tentación pues, muy grande, ¿no? O sea, además que están llegando estas esculturas. Que si los estoicos, que si los epicúreos, todas las corrientes filosóficas que había en griega, pues era un bombardeo también hacia esa región, que también ponía en riesgo pues, la sabiduría, ¿no? Entonces ellos, sin negar la filosofía, más bien tratan como de rescatarla. Es la finalidad del autor y de rescatar, como diciendo, bueno, no tenemos filosofía como la griega, pero nosotros tenemos otro tipo de sabiduría, ¿no? Otro tipo de religión, otro tipo de valores que ellos no tienen y que nosotros queremos rescatar. Bueno, vamos a ver entonces el capítulo 1. Dice, toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre, ¿no? Bueno, lo que hemos dicho, la sabiduría que viene de Dios. Capítulo 1, versículo 1. En el capítulo 1, versículo 4 dice, antes de todo fue creada la sabiduría y la inteligencia prudente desde la eternidad. Aquí cuando vemos, antes de todo fue creada la sabiduría, ¿no? Era lo que decíamos en el prólogo de San Juan, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿no? El prólogo de San Juan nos habla del verbo, de la palabra, que es Jesús y que existía desde el principio. Pues aquí es donde a veces podemos ver que a lo mejor se puede equiparar o comparar a lo mejor con Cristo Jesús, ¿no? La sabiduría encarnada podría ser también Cristo, Jesucristo, la sabiduría hecha hombre, Dios hecho hombre. Luego, por ejemplo, el 1.8 dice, uno solo es sabio, el libre en extremo, que está sentado en su trono. Pues solamente sabio hay uno, ¿no? Todos los demás somos como aprendices o aspirantes a que se nos pegue algo nacito, algo que se nos pegue. Pero realmente el que es sabio
es Dios. Igual que la santidad, ¿verdad? El que es santo solamente es Dios. Y nosotros pues aspiramos a imitarlo un poquito. Pero el único verdaderamente sabio es Dios. Todos los demás pues estamos como en el camino de aprender. En el 1.10 dice: se la concedió a todos los vivientes y a los que lo aman se la regaló. Aquí se parece un poquito al libro de la sabiduría, ¿verdad? Que vimos anteriormente. Cómo esa sabiduría se deja encontrar a los que la buscan. Aquí dice a todos los vivientes. Y es que en realidad, pues todos podríamos tener acceso. No todos queremos, no todos la buscamos. Pero en teoría todos podríamos tener acceso a la sabiduría. Depende de nosotros cómo la buscamos y si realmente la buscamos o no la buscamos. Bueno, a partir del capítulo 11 traigo un subtítulo de introducción que dice el temor de Dios y la sabiduría. Estos subtítulos obviamente no son parte de la Biblia, pero nos dan como una guía, ¿verdad? Habla del temor de Dios. ¿Cómo está relacionado el temor de Dios y la sabiduría? Aquí tenemos una serie de frases que parece hasta como un poema, hasta como una Biblia, ¿no? Si se fijan, porque el temor del Señor es gloria y honor, el 1:11, sí. Alegría y corona de júbilo. El 1:11. El temor del Señor deleita el corazón, da alegría, gozo y larga vida. Está definiendo como lo que es el temor de Dios, ¿verdad? Es decir, que no es el temor de Dios que nosotros a veces pensamos que es como miedo, ¿verdad? No es el miedo de Dios, es el temor de Dios. Temor por su santidad, amor por ofenderlo, pero también aquí dice que es alegría, deleite el corazón, alegría, gozo, larga vida, toda la alegría de Dios. El que teme al Señor tendrá un buen final y el día de su muerte será vencido hasta llegar. Vean el 14, el 16 y el 18 y el 20. El 14 dice: el principio de la sabiduría es temer al Señor. Como diciendo, si quieres sabiduría, lo primero que tienes que hacer es temor de Dios. Un temor de Dios. Ya desde ahí, pues ya se descartan muchas personas, o nos descartamos muchos, o todos los que no tienen ese temor de Dios, ya nos podemos dar por descartados, porque no podemos acceder a la sabiduría. Como que el primer paso de la sabiduría es el temor de Dios. Por eso dice el principio de la sabiduría. Luego en el 16, plenitud de la sabiduría es el temor al Señor. O sea, no solamente es el principio, sino para que puedas tener una sabiduría a plenitud, también necesitas el temor del Señor. El 18, corona de la sabiduría es temor del Señor. Corona, como una consecuencia de la sabiduría, es el temor del Señor. Y el 20, raíz de la sabiduría es temer al Señor. Entonces, el primer paso es el temor de Dios. Tenemos que trabajar en esa parte también. Si queremos sabiduría, bueno, primero hay que ver cómo estamos en ese temor de Dios, ¿no? Y bueno, pues ahí ya nos dice un poquito qué es la alegría, qué es el júbilo, etc. Nos da un poquito algunas pistas de lo que es verdaderamente el temor del Señor. Nos vamos al 1:26. Dice: si deseas la sabiduría, guarda los mandamientos y el Señor te la concederá. 1:26. Bueno, vámonos desde el 1:25, nos gusta el 25. Entre los tesoros de la sabiduría hay proverbios muy sabios, pero adorar al Señor repugna al pecador. Ok, entre los tesoros de la sabiduría hay proverbios muy sabios, ¿no? Podemos acercarnos a los proverbios desde el punto de vista puramente humano, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice, ¿no? Si este sí sabe, este no sabe. Pero eso realmente no es lo importante pues es adorar al Señor, adorar al Señor. Y ahí nos dice una frase: adorar al Señor repugna al pecador. Cuando nosotros cometemos pecado, porque todos somos pecadores, cuando nosotros cometemos, pecado, cuando estamos en pecado grave, que no nos hemos confesado, cuando estamos en pecado mortal, no dan ganas de adorar al Señor. ¿O sí? Vamos a rezar el rosario, no. Vamos a orar, no. Vamos a misa, no. Vamos a la alabanza,
cuando uno está en pecado no dan ganas. Ya cuando uno se confiesa, ya se empieza a calentar un poquito, pues ya más o menos, pero cuando no dan nada. La pereza espiritual. La pereza espiritual, sí. Y hasta repugna, como dice ahí. Adorar al Señor repugna al pecador, no nada más es flojera, le choca. Por eso también tenemos que ser un poco condescendientes con las personas que a veces, bueno, pues, conocemos todo tipo de personas, todos yo creo, los que están cerca de Dios y los que no están cerca de Dios, pues tratamos con mucho tipo de personas. Tampoco se trata de no hablarle a los pecadores, pues no, porque nosotros también somos pecadores. Pero a veces pues hay que entenderlos a ellos cuando uno les habla de Dios o cuando uno sube a sus redes sociales y hay gente que le choca o le molesta hasta algo de Dios, como que ni lo quiere ver o lo pasa así. O también nosotros nos pasa, ¿no? Entonces pues también tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. Si les decimos, ándale, vamos a la oración, vamos a la hora santa, tenemos que estar preparados a que nos digan que no. Bueno, si nos dicen por último. Bueno, otros ejemplos, 1:28, no faltes al temor del Señor y te acerques a Él con dolores de corazón. Bueno, pues vale la pena, ¿no? No ser hipócrita, no acercarnos a Dios con dolores de corazón. En el 29, no seas hipócrita delante de los hombres y vigila siempre tus labios. Nos invita a no ser hipócritas con nosotros. Fíjense, por ejemplo, no ser hipócrita. No hay un mandamiento que diga, no sé si hipócrita, pero como que lógico. Pero aquí sí te lo dice. No es un mandamiento, pero como consecuencia de los mandamientos, eso está en no tener un doble. Está implícito, pero aquí ya está más explícito. O sea, aquí sí te lo está diciendo. Dice, no mentirás. No seas hipócrita delante de los hombres y cuida siempre tus labios, cuida lo que dices. Más adelante, que hay un apartado exclusivo para las mujeres y para los hombres, o sea, también te van, ¿no? Yo siempre me he dicho, no desearás a la mujer de tu propio hijo, no dice nada. Pero sí va así, incluye a la cabeza, pero tu mujer, esto. De otro capítulo. Sí, habla mucho de eso también, de cómo escoger. Pues a la mujer, de la mujer habla más que de los hombres, habla más tanto para bien como para mal, pero también de los soldados, porque pues es recíproca, ¿no? O sea, no porque diga nada más de las mujeres, ¿no? O sea, cualquiera lo podemos invertir, no se preocupen. Me dio risa porque yo creo que específicamente no seas chismosa. ¿Quién fue a decir? Te mandé con él. Que cambia de página. Bueno, el capítulo 2 es muy famoso, este capítulo. Este versículo sobre todo es el temor de Dios en la prueba, ¿no? ¿Cuál? ¿Perdón? Capítulo 2. El versículo 1 en adelante, ¿verdad? Y Y sobre todo los que intentamos acercarnos a Dios, los que estamos en la iglesia, los que estamos ahí como que apenas queriendo entrar, este es así como que la cita, ¿no? Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. ¿Para la prueba? Para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que seas exaltado en tu final. Entonces, bueno, pues sí, porque a veces uno se acerca a Dios y piensa que va a ser como que todo color de rosa, ¿no? Y a veces empiezan los problemas, o otro tipo de problemas que teníamos antes. Entonces, bueno, aquí nos advierte, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, prepárate para la prueba. Y bueno, ¿qué nos recomienda? Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo. Porque a veces muchos a las primeras dejan, ay, no, esto está muy difícil, no le digan de regreso como estaba. Pasa mucho en el movimiento, ¿verdad? Sí, en los matrimonios que recién comenzamos y no, sí peleamos mucho, pero tenemos problemas ahora, tenemos hijos. Pues sí, son otro tipo de problemas, pero pues se tienen que preparar para la prueba, ¿no? Pero pues si se regresan, ¿a qué van a
sobre todo si ya conocieron el Evangelio. Tenía un amigo que estaba en el Ministerio de Evangelización y él era pintor y robaba la pintura. Y se empezó a meter y pues ya después ya no robaba y después ya no le alcanzaba la pintura y se dio todos los compañeros en contra, ¿no? Tenía un montón de problemas. Y antes que robaba, pues iba a reír. ¿Cuál es el precio que tiene que pagar? Digo, si quiere uno seguir al Señor, porque ese no se hace hipócrita, no se trata de venir aquí al templo y estar robando. No tiene que... La congruencia que le llaman. No, tiene que tratar de ser congruente. Y lo dice Jesús en muchos de los ejemplos que habla del reino de Dios, ¿no? Es más fácil que un camello entre por el roca, que un rico, por ejemplo, hace la alusión a un rico entre al reino de los cielos. Entonces, en muchas ocasiones muestra, pues, que pues, no es tan sencillo como vivir fuera de él. Sí, sí, es difícil. No, y nos dice prepárense para la persecución también. O sea, ahí sí ya nos avisa, vamos a tener ataques. Y es aplicable, ¿no? Como dices, a todas, porque todo grupo siempre hay problemas. Siempre donde hay gente hay problemas. Y donde menos espera uno, yo vengo a esto, pero me encuentro con esto otro. Y a la hora, como dice el profe, la primera de cambio, o sea, no, pero pues perseverar, porque pues donde quiera vamos a encontrar problemas. Fíjense el 2.9, dice, ustedes que temen al Señor, bueno, desde el 2.8, ustedes que temen al Señor, confíen en Él y no les faltará la recompensa. Eso a lo mejor los que les gusta la prosperidad, la prosperidad y todo, pues van a decir, no, pues aquí está. Denme su diezmo y el Señor le va a pagar, se los va a multiplicar. Si no se los da, le reclama a Él, ¿no? Eso lo escuchaba muy seguido. Tú da y vas a ver cómo Dios te lo va a multiplicar. Ah, nos estamos esperando que Dios no lo regrese multiplicado. Sí, es por más. Sí, pero se lo das al pastor y el que tiene que pagar es Dios. Sí. Disculpa, en la iglesia de mi hermano donde va, dice que el diezmo lo echa en un sobre y va con nombre. Entonces le dice a mi hermano, oye, ¿no le pusiste tu nombre en la familia, no? Para orar por ti, le dice el pastor, no, para orar por ti. Le dice, pero o sea, si no pongo, no oras por mí. Dice, no lo ves así, Heriberto, le dice, o sea, es para que aquí, bueno, le empiecen a echar el rollo, Para que sepa si dieron el 10%. Claro que tan fuerte voy a hacer la oración. Mucha gente se fija en eso, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a punto a un pariente para una misa, yo me fijo mucho en si lo nombran o no lo nombran. Yo pienso que la intención pues, está en la mente, no está en mi corazón, está en invitar a mis hermanos, a mi familia, y no necesariamente que el padre diga, esa es por tal persona, porque Dios los conoce por nombre, Dios no necesita que se lo ponga en los obras. Y te sale más barato porque no pagas. Claro que también de esa manera se puede ayudar a la iglesia, o sea, pagando las intenciones. Pues sí, parece, no les descuenten. Fíjense el 2.9, ustedes que temen al Señor, esperen bienes, gozo eterno y misericordia. Entonces, ahí está el pago, sí. Acuérdense, bueno, si hay la posibilidad de recibir bienes, sí, también Jesús dice por añadidura, ¿no? No es una promesa de que a fuerza, puede ser que te venga la pobreza o una racha difícil, pero que también te puede ir bien, también te puede ir bien, o sea, el Señor también te puede recompensar de alguna manera, no está peleado, no es de que siempre te puede ir bien. Entonces pueden esperar bienes, sí, pero lo más importante es el gozo eterno y la misericordia. Yo creo que eso es lo más importante, no más que los bienes. Porque el gozo eterno, vean cómo da pinceladas de la vida eterna. Aunque no menciona directamente la vida eterna, pero que diga gozo eterno, pues está hablando de la vida eterna, ¿no? Gozo eterno. Y misericordia, bueno, si el Señor tiene misericordia de nosotros y nos perdona los pecados, pues para qué tiene que, ¿no? También en la semana fue el evangelio de Lázaro, ¿no? y el rico. Como dice Lázaro, él recibió males y tú recibiste bienes al rico. Ahora es al revés.
Entonces, pudiera ser que no recibimos bienes, pero si tenemos el gozo eterno de la misericordia de Dios, pues ya con eso. Sí, que no me lo pague toda ella. O una partecita. No quieren decir por qué. Es que sí, o sea, ¿cómo les digo? O sea, la salvación sí es desde aquí. Sí se vive mejor estando con Dios que estando sin Dios. Independientemente de si te va bien o mal, de economía, incluso con persecuciones, incluso con todo, se vive mejor estando bien con Dios que sin Dios. La salvación no es hasta que yo me muera. La salvación empieza cuando yo acepto a Jesús en mi corazón. Entonces, desde que yo lo acepto, empieza la salvación. Que la salvación no es plena y no es perfecta en esta vida, es correcto, porque hay enfermedad, porque hay dolor, porque hay sufrimiento, porque hay maldad, porque hay muchas cosas que nos pueden limitar nuestra felicidad y no va a ser 100% buena. Pero cuando nosotros lo aceptamos y vivimos una vida de acuerdo a Dios y tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos esas alas, ese anticipo que decíamos. Sí, es un verdadero anticipo. A veces uno aprende a vivir como dicen los sabios y disfruta la liturgia, la comida. La comida verdaderamente es un anticipo de esta vida. Cuando comulgas en gracia y pones toda tu vida en manos del Señor, verdaderamente es un anticipo. Cuando disfrutas a tu familia, cuando estás bien, cuando estás en gracia, cuando ves a tu hijo sonreír, cuando ves, disfrutas de tu esposo, los momentos agradable, es un verdadero anticipo. O sea, no todo es un valle de lágrimas. Está revuelto, y lo vamos a ir viendo, sobre todo en el libro de Job, está revuelto el sufrimiento con las recompensas. Y esa es la parte de la sabiduría, cómo vamos a diferenciarlo, cómo vamos a vivir, cómo vamos a vivenciar esos problemas difíciles que se nos vienen, pero también cómo vamos a disfrutar también las recompensas que también Dios nos da en esta vida también. Sí nos da recompensas. Entonces hay que saber disfrutarlas. Ahora aquí terminamos el día de hoy, continuamos hasta la próxima clase. Terminen, traten de terminar. Fíjense, tuvieron una semana de vacaciones, entonces terminen conmigo. Entonces terminen su tarea y nos vemos de nuevo la próxima semana. Terminamos con la oración de San Jerónimo, por favor. Oración a San Jerónimo. Hola chicos. Oh Dios, tú que concedes estas la Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intercesión, te pedimos, Señor, que en nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu Espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. Jesús está en una parte, lejos de nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y a ti nos protejas como la madre, haz que nos